Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el desearles que se encuentren bendecidos, prosperados y en victoria en el Señor. En esta oportunidad, nuevamente en esta reunión, a través de esta red social y plataforma digital, en transmisión en directo, bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de Ministerio Rama de Olivo de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala. Hoy, en esta oportunidad, para continuar el estudio de la palabra de Dios, específicamente en el libro de Hechos de los Apóstoles, el cual estamos estudiando, y siempre nuestro anhelo, nuestro deseo en el amor de Jesucristo, que sea de bendición para todos y cada uno de los que nos reunimos y los que posteriormente, a través de la grabación que se está realizando en este momento también, pues también sean bendecidos. Vamos, como siempre, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, ahí donde quiera que te encuentres, vamos a poner este lugar y este tiempo en las manos del Señor, para que sea Él quien tome el control de nuestras vidas, de este lugar y ahí donde quiera que se encuentren. Si puedes doblar rodillas, si te encuentras ahí en tu casa o en cualquier lugar que lo puedas hacer, hazlo. Si no, acompáñanos a orar. Inclinemos nuestro rostro y nos vamos a entregar al Señor con todo nuestro corazón. Amado Padre que estás en los cielos y en todo lugar, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te engrandecemos, porque eres bueno, porque tu misericordia y tu justicia permanece para siempre. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo unigénito amado, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. La honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración sean para ti, Señor Jesús, Maestro de Nazaret, el buen pastor, la luz del mundo, el deseado de todas las naciones. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar nuevamente reunidos acá. Yo te pido, Señor, que tomes el control de este lugar y allí donde quiera que se encuentren mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Este tiempo lo entregamos a ti, lo consagramos a ti, Señor, porque sabemos que es palabra de Dios, no es palabra de hombre, ni palabra de mujer, ni de doctrinas falsas, ni de ideologías políticas de ninguna especie. Es tu palabra, la cual tú nos dejaste, la Biblia, la espada del Espíritu, para que la podamos leer, estudiar, escudriñar, recibir revelación a través del Espíritu Santo, para que la pongamos por obra y demos fruto al 100%. Yo te pido, Señor, que avives el fuego del Espíritu Santo en este momento, que no sea yo el que hable, sino que seas tú, Espíritu Santo, usando mis labios, porque nosotros somos solamente un vaso útil en tus manos, Señor. Yo te pido que todo estorbo, toda maldad, toda perversidad, toda suciedad sea echada fuera en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor. Que estos aires, Señor, sean limpios, llenos de bendición, de misericordia de parte tuya, Señor Jesús. Yo te pido, Señor, que toques el corazón de aquellos y de aquellas que hoy se encuentran débiles en la fe, o bien no te conocen. Yo te pido por ellos, Señor. Te pido por aquel hermano, por aquella hermana que persevera y que estamos luchando cada día, Señor, por salir adelante, por aquel siervo, por aquella sierva que te sirve en los ministerios o en los dones, en los talentos, en los privilegios que tú nos concedes. Yo te pido, Señor, que por favor nos concedas sabiduría, entendimiento, discernimiento, y que esta palabra tú la escribas y tú la grabes en nuestro corazón, en nuestra mente, pensamiento, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para ponerla por obra. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesús, gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, Señor, porque eres bueno. Gracias, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Hoy, en esta oportunidad nuevamente,
que nos encontramos para continuar este estudio bíblico, en el cual siempre lo hemos manifestado que lo hacemos con todo nuestro corazón, con todo el anhelo que sea de bendición para todos y cada uno de los que lo puedan escuchar y estudiar allá en casa o en cualquier lugar con mayor tranquilidad, y ahorita en este momento que lo estamos transmitiendo en vivo también sea de mucha bendición. En esta oportunidad quiero que me acompañen ya para dar inicio y aprovechando al máximo el tiempo en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 25 del versículo 1 al 12. Bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así: Pablo apela a César. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió a César: has apelado, a César irás. Amén. Definitivamente, en la continuación de este libro de Hechos de los Apóstoles, y que hemos venido, como reitero, estudiando a través de este tiempo que lo hemos hecho, hay algo muy importante. El apóstol Pablo nuevamente se presenta en una audiencia ante el nuevo gobernador. Anteriormente ya lo habíamos estudiado, que había estado por espacio de 2 años retenido en forma anómala del anterior gobernador Félix, y lo explicamos también que este gobernador Félix había sido destituido por parte del Imperio Romano debido a muchas faltas que cometió, muchas injusticias, muchos atropellos, no solamente en contra del pueblo judío, sino que también del pueblo sirio y de otras nacionalidades. Entonces él fue destituido de su cargo, y en lugar de él pues fue enviado un nuevo gobernador que se llamaba Poncio Festo. Entonces dice aquí la palabra del Señor en el versículo 1 de este capítulo 25. Dice: llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Nosotros sabemos que definitivamente la provincia de Judea también abarcaba no solamente todo Israel, sino que también formaba parte de la jurisdicción en cuanto a autoridad siria. Entonces dice acá la palabra que el gobernador Festo dice que llegó a la provincia
llega a Cesarea e inmediatamente sube a Jerusalén. Entonces, sabemos nosotros que también Poncio Festo, el nuevo gobernador, sube a Jerusalén porque él también, su anhelo era llevar una relación más amistosa que su antecesor, y por lo tanto llega a Jerusalén después de haber estado 3 días en Cesarea. En Cesarea ya lo hemos manifestado que era la ciudad en donde estaba precisamente la sede del gobernador de parte del Imperio Romano. Por eso es que ahí fue llevado el apóstol Pablo, como lo indicamos anteriormente. Entonces dice que llega Poncio Festo a Jerusalén. Y en el versículo 2 dice: los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, versículo 3, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Cuando el gobernador Festo llega a Jerusalén, inmediatamente dice que los principales sacerdotes y los más influyentes, o sea, los líderes, entre ellos se incluía a los miembros del Sanedrín, y llegan e inmediatamente le dan lo que nosotros conocemos, la queja. Le presentan las acusaciones que ellos le están formulando al apóstol Pablo. Y dentro de ello dice la palabra de Dios acá, que lo estamos leyendo, que le ruegan, o sea que le piden que como gracia, dice. Nosotros sabemos que el gracia es algo que definitivamente es un regalo. Y por lo tanto estos malvados querían que el gobernador, lo que ellos quisieron en su momento anteriormente hacer con el tribuno Claudio Lisias, tratando de engañarlo para hacerle la sugerencia que lo llevaran nuevamente a ser interrogado por los judíos y el Sanedrín. En el camino lo iban a asesinar, y nuevamente este plan, esas mentes malvadas, la malignidad principalmente, ¿verdad?, está en esos hombres, y vuelven otra vez a insistir en ello, porque le dicen en el versículo 3, dice, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. O sea que ellos querían que el gobernador Festo enviara al apóstol Pablo a Jerusalén para ser nuevamente interrogado por el Sanedrín y para que las acusaciones de los judíos malvados ahí ellos se presentaran. Pero ellos ya habían ideado en el camino darle muerte. O sea, estamos nuevamente acá, como siempre lo hemos dicho, los perseguidores de la iglesia, aquellos malvados que se unen para hacer lo malo, para perseguir a los siervos, a las siervas de Dios, aquellos perseguidores del evangelio que nunca faltan, y esta oportunidad ellos no la querían dejar pasar. Recordemos que definitivamente acá dice que ellos trataron la forma de ver que lo hicieran traer nuevamente al apóstol Pablo a Jerusalén para poder darle muerte. Entonces, en el versículo 4 dice: pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Ya sin duda alguna el gobernador ya se había dado por enterado de que el apóstol Pablo estaba en Cesarea, pero no estaba detenido y mucho menos consignado, porque no había habido una sentencia, sino que él estaba custodiado. Ya lo hemos explicado que él, como estaba custodiado, el anterior gobernador Félix pues tuvo la responsabilidad, porque era responsabilidad del anterior gobernador no cometer ningún agravio en contra del apóstol Pablo, que como todos sabemos él era un ciudadano romano. Y recordemos,
que si algo tenía el Imperio Romano es que protegía bastante a sus ciudadanos, ya sea los que eran romanos de linaje puro, como también aquellos que habían nacido en alguna provincia bajo la jurisdicción de Roma, adquirían automáticamente también la nacionalidad romana con derechos y obligaciones como en esta tierra tenemos todos, ¿verdad? Como nosotros sabemos que tenemos en el aspecto terrenal una patria y una ciudadanía, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros los guatemaltecos, el Señor en su misericordia, en su gracia, nos concedió el privilegio de nacer acá, en nuestro país, en Guatemala, y nuestra nacionalidad es guatemalteca. Entonces así era. Como ciudadanos tenemos derechos y obligaciones. El Imperio Romano tenía, eso sí tenía, hay que reconocer que ellos tenían bastante cuidado de que sus ciudadanos no sufrieran atropellos. Lamentablemente, como siempre ha existido la injusticia, la desigualdad, no era lo mismo con los que no eran romanos. Entonces, aquí vemos también en este versículo 4 la responsabilidad y la sabiduría del gobernador Festo al indicarles que en Cesarea era donde ellos tenían que acudir, porque ahí estaba el tribunal en donde ellos podían presentar las acusaciones, los cargos que ellos tenían en contra del apóstol Pablo, ya que, como lo reiteramos, el apóstol Pablo se encontraba allí, en custodia, y por lo tanto era ahí, lógicamente, que tenían que llegar ellos. Esto echaba por tierra los planes perversos de estos judíos malvados, porque ellos querían definitivamente que el apóstol Pablo pues lo llevaran y emboscarlo y darle muerte. En el versículo número 5, acá la palabra del Señor dice: los que de vosotros puedan, dijo, o sea, el tribuno, el gobernador, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. El gobernador Festo, lo dijimos, les indica que lo pueden acompañar. Cuando él iba ya de retorno después de haber estado varios días en Jerusalén, sin duda alguna, pues poniéndose al tanto, como todo funcionario que recién llega a un lugar y que tiene que tomar posesión, principalmente de el caso del gobernador Festo, sin duda alguna, como lo reiteramos, y es lógico, que él quería verificar antes en qué terreno iba a estar él gobernando. Entonces era lógico, y él les sugirió a estos que estaban acusando al apóstol Pablo que si era que ellos querían que lo acompañaran, cuando él iba a retornar a Cesarea, pues que lo acompañaran, para que ya estando allí en Cesarea ellos presentaran sus acusaciones ya en un tribunal, ¿verdad? Ya debidamente conformado. Y entonces aquí nos damos cuenta que el gobernador actuó conforme, como nosotros conocemos, apegado a la ley. Y eso es muy importante porque siempre lo hemos dicho, lamentablemente, como estamos viviendo en la tierra, la justicia muchas veces no es igual para todos. Hay mucha corrupción y por lo tanto, eso pues ya lo hemos explicado y lo sabemos todos, que lamentablemente siempre van a haber funcionarios que son corruptos. Entonces, en el versículo número dice, en el versículo 6, y deteniéndose entre ellos, dice, no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al día siguiente, se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. El gobernador Festo, después de haber estado, como dice acá la palabra, 10 días en Jerusalén, llega a Cesarea, e inmediatamente al otro día manda a llamar al apóstol Pablo, y se presenta y dice que se sienta. O sea, no cabe duda que también él, como sin duda alguna, que cuando él estuvo en Jerusalén, estos malvados le presentaron, aquí lo dice la palabra, los cargos que eran falsos en contra del apóstol Pablo. Sin duda alguna le aumentaron más cosas
y él pues tenía también el deseo de conocer realmente este caso, porque se lo había dejado anteriormente Félix, el anterior gobernador. Entonces dice que llega y se sienta y hace que venga el apóstol Pablo. Entonces, en el versículo 7, cuando éste llegó, o sea, cuando Pablo llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Los judíos malos, al ver al apóstol Pablo, dice que lo rodearon. Esto viene siendo una especie como intimidarlo, ver cómo lo aplacaban. Dice que lo rodearon, sin duda alguna, pues quizás hasta en algún momento le pudieron mencionar o lo pudieron insultar y todo, ¿verdad? Con tal de que el apóstol Pablo pues se intimidara, tuviera temor o que tuviera miedo y ya no se desenvolviera él en el tribunal para defenderse, ¿verdad? Y entonces dice que acá estos presentando sus acusaciones que eran falsas. Y entonces nos damos cuenta, lo dijimos, la persecución que estaba sufriendo el apóstol Pablo, esa misma persecución a través desde tiempos antiguos, específicamente desde los tiempos del Antiguo Testamento. El mismo Señor Jesucristo, los apóstoles, la iglesia primitiva, y en la actualidad hay mucha persecución en contra del Evangelio de Jesucristo y por ende a los hijos y a las hijas de Dios. Entonces nos estamos dando cuenta que dice este versículo, de las cuales, o sea, las acusaciones no podían probar porque eran falsas. Entonces, muchas veces el enemigo trata la forma de intimidarnos, buscando todas las argucias sabidas y por haber, con tal de que nuestra fe sea quebrantada, que poco a poco aquel hermano o aquella hermana que está perseverando en la palabra tienda a bajar su nivel espiritual. Entonces, a través de la intimidación, pero eso no les sirvió de nada a estos nefastos. Entonces dice la palabra del Señor que en el versículo 8 dice: alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, con su fe firme en el Señor Jesucristo, él declara su inocencia. Lo vamos a poner de la manera de una simbología. Nosotros sabemos que desde el punto de vista terrenal, cuando hay un caso en un tribunal donde están los acusadores, los acusados, o en este caso los acusadores y el acusado, que era el apóstol Pablo, ya en el anterior capítulo dice la palabra de Dios que los judíos y el Sanedrín, ellos habían llevado a un abogado para que fuera el acusador. Pero si nosotros nos damos cuenta que el apóstol Pablo, él lleno del Espíritu Santo, con sabiduría e inteligencia de lo alto, él se defiende. Desde el punto de vista terrenal, el apóstol Pablo no usó del derecho que le daba la ley de tener un abogado defensor. Pero vamos a esto. Esto es lo más importante. Nuestro abogado es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque ¿quién mejor que nos puede defender del acusador? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él pagó la deuda de pecado que nosotros teníamos ante el Padre debido a la desobediencia de Adán.
El Señor Jesucristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dio su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa en la misma, murió, pero resucitó al tercer día y luego ascendió al cielo. Él está vivo y Él es nuestro abogado defensor. El apóstol Pablo, por eso siempre lo hemos dicho, un hermano o una hermana en Cristo que esté lleno del Espíritu Santo va a ser guiado. Si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, la misma palabra del Señor nos dice que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, desde el punto de vista terrenal, el apóstol Pablo no tuvo necesidad de tener un abogado defensor o un licenciado como lo conocemos hoy, que en ciencias jurídicas y sociales, abogado y notario. No, lo vemos aquí ya desde el punto de vista espiritual, que el abogado de abogados, Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba respaldando al apóstol Pablo y le daba la sabiduría y esa guianza a través del Espíritu Santo, porque si cualquier estudiante de derecho o cualquier profesional, ya un abogado y notario, al estudiar, pongámosle que sea creyente o no creyente, al analizar todo este juicio que hubo en contra del apóstol Pablo, se va a dar cuenta cómo el apóstol Pablo, a pesar que él tenía un intelecto muy, muy grande, porque él era, desde el punto de vista terrenal, él era casi un doctor de la ley. Él era una persona bien preparada y en el sentido, cuando él se tiene que defender de estos malos, él se defiende, pero con una solvencia tremenda, mostrando su inocencia. Pero esto era porque él estaba, en primer lugar, él era obediente a Dios. Él estaba respaldado por el Espíritu Santo. El Señor estaba a su lado como su abogado defensor. Y hoy en día, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, muchas veces el enemigo va ante el Señor y nos acusa, pero ahí está el Señor intercediendo por nosotros. Entonces, ¿por qué mencionamos esto? Porque aquí, en este versículo número 8 que acabamos de leer, nos damos cuenta. El apóstol Pablo defiende su inocencia con la verdad, y ya lo hemos dicho. La verdad, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, aleluya, gloria a Dios. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 14:6. Entonces nos damos cuenta, la templanza. Si hay algo muy importante que nosotros como hijos y las que son hijas de Dios debemos de tener, aquel siervo, aquella sierva de Dios, es la templanza. Porque la templanza nos sirve a nosotros para cuando tengamos que pasar por momentos de cualquier índole. Ese carácter que nosotros tengamos nos va a ayudar a salir adelante. Recordemos lo que dice la Biblia: antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores en aquel que nos amó. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y por ello, en el versículo número 9 dice: pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y ahí ser juzgado de estas cosas delante de mí? Nuevamente vemos al ser humano. Y cuando decimos esto, todos estamos expuestos en una o en otra manera. ¿Por qué? Porque somos seres imperfectos. En una o en otra manera fallamos. Vemos nuevamente aquello que, si hay algo que el Señor no le agrada, es que el hombre y la mujer muchas veces quiere agradar al hombre o a la mujer. En este caso, este gobernador también cayó en ese juego de querer congraciarse, o sea, el agradar a los judíos. Y le dice al apóstol Pablo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? ¿Y por qué le dijo el gobernador esto? Era lógico, si lo analizamos desde el punto de vista
La misma palabra nos da la respuesta. Era por congraciarse con los judíos. Y ya lo dijimos, si hay algo muy feo en el ser humano, es el pretender quedar bien con el hombre o con la mujer. Entonces, aquí nos damos cuenta, los intereses mezquinos. Siempre van a existir los intereses mezquinos. Por lo cual, definitivamente nos damos cuenta que estaba esto. Como no podían en una manera, siempre buscaban la forma de ver cómo trataban de darle muerte al apóstol Pablo o que lo condenaran. Entonces, en el versículo número 10 dice: Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, porque tú sabes muy bien. Como ciudadano romano, ya lo dijimos, Pablo, él tenía sus derechos. Y él estaba demostrando, ya lo dijimos, con la verdad su inocencia. Pero como él sabía el odio, la persecución a que estaba siendo sometido, fue inteligente, fue sabio. ¿Y por qué decimos esto? La convicción plena de sus derechos civiles como ciudadano romano, él lo estaba manifestando y lo estaba demostrando. ¿Por qué? Porque él estaba reconociendo la autoridad de los tribunales mayores. ¿Y por qué decimos esto? Quiero que me pongan atención a esto. El tribunal de César, dice acá en la palabra que lo hemos leído. La concesión de Festo que él dio a los judíos, esto hizo que el apóstol Pablo obrara en una forma inteligente. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, él sabía que si él lo enviaban a Jerusalén, ya lo hemos dicho, él sabía que en el camino lo querían matar. Y por lo tanto, ahí estamos viendo lo que les dijimos, la concesión que Festo les quería dar a ellos. Había un propósito malévolo de parte de estos judíos malvados. Entonces, por esta razón, el apóstol Pablo rechazó esto. Y muy importante lo siguiente: al decirle esto al gobernador Festo, le está recordando que Festo, él estaba representando al tribunal de César. ¿Por qué? Porque él era autoridad. Recordemos, ya lo dijimos, ya como en varias oportunidades, siempre en el estudio que hemos estado llevando, que una de las funciones del gobernador, precisamente, el gobernador era un juez y él podía juzgar, y así como podía dar por inocente a algún acusado, también tenía la facultad, mayormente si era culpable, hasta incluso de condenar a muerte a alguien o a algunos, según fuera el caso. Entonces, cuando el apóstol Pablo apela al César, definitivamente él tenía el derecho a ser juzgado, pero desde un punto de vista justo. Porque si nosotros nos damos cuenta, definitivamente, tanto el anterior gobernador Félix como Festo, quizás en menor proporción Festo, ellos dos quisieron quedar bien con los judíos. Porque ya lo dijimos, cuando Festo sube a Jerusalén, recién llegado a Cesarea para tomar su cargo, la posesión de su cargo de gobernador, sin duda alguna él quería inspeccionar toda el área que él iba a estar
mandando. Y por lo tanto, él, cuando sin duda alguna se fue a entrevistar con los líderes judíos, con el Sanedrín, y ahí llegaron estos malvados para saber exactamente en qué terreno estaba. Eso es lógico pensar, pues, que si a ti te dan, por ejemplo, en el trabajo, te ascienden de puesto, te van a poner al tanto de tus funciones, hasta dónde son tus límites y todo. Entonces es lógico que este nuevo gobernador iba a hacer esto. Entonces, en el versículo 11 dice: porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Aquí estaba, miren, volvemos a lo que hemos estado mencionando. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo y con guianza del Espíritu Santo, siendo sabio, él lo aclara, que si en algún momento él hubiera sido culpable, a él no le hubiera importado hasta incluso morir, si él hubiera cometido los delitos que se le estaban imputando. Entonces dice: pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, dice, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. La inocencia del apóstol Pablo, las palabras sabias que él está mencionando, el hablar con la verdad. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, si hay algo que como seres humanos muchos no lo aprecian, no lo valoran ni lo practican, pero si nosotros hablamos con la verdad, tarde o temprano, esa verdad va a ser respaldada. Mientras que aquellos eran tinieblas, el apóstol Pablo era luz. Y por lo tanto, el apóstol Pablo apela al César y declara con firmeza su derecho como ciudadano romano a ser juzgado por un tribunal de mayor jerarquía. Y miren qué tremendo esta decisión, porque ahí nos estamos dando cuenta que si el apóstol Pablo, él hubiera aceptado ir a Jerusalén, sin duda alguna lo hubieran matado o lo hubieran herido. Y si él no apela al César, hubieran seguido estos aún con mayor fuerza para que él fuera encontrado culpable. Entonces él apela al César. Cuando nosotros leemos el apelar al César, esto es en que su caso debía de ser juzgado por un tribunal superior, o sea, como lo dijimos, de mayor jerarquía, ya que si nosotros nos damos cuenta que a la larga es lógico, cuando el apóstol Pablo está apelando al César, él considera que este tribunal en donde se encontraba era lógico que era de inferior jerarquía, y por lo tanto esto, al ya no ser juzgado en una forma injusta, con ventaja más que todo para los judíos, e ir a un tribunal en donde verdaderamente él iba a tener la oportunidad de defenderse correctamente y defenderse con todos sus derechos como ciudadano romano que era, pues él lo hace. Y para ser juzgado de una manera imparcial y justa, y nada más que nada menos que ante el emperador Nerón. Nosotros conocemos lo nefasto que fue este emperador, mas sin embargo, recordemos que aquí se cumple el plan de parte del Señor, que el apóstol Pablo tenía que ir a Roma y que tenía que dar testimonio ante las autoridades. Y miren qué tremendo esto. Entonces, cuando el apóstol Pablo
está apelando al César era por ello, porque allí en Cesarea no estaba teniendo un juicio justo. Siempre los malvados, estos que querían su muerte, estaban al acecho, estaban con una ira, estaban con un odio terrible. Mentes maquiavélicas, hordas demoníacas, que el Señor Jesucristo reprenda al diablo. Entonces, por eso es que Él hace esto. La Biblia, traducción, lenguaje actual, en este versículo nos dice: si lo hubiera hecho, no me importaría si como contigo me mataran. Pero si lo que ellos dicen de mí no es cierto, nada tiene derecho de entregarme a ellos. Yo pido que el emperador sea mi juez. Miren qué tremendo, por eso lo dijimos. Aquí lo dice la palabra, aquí lo estamos leyendo en la palabra de Dios, no lo estoy leyendo o que yo me lo esté inventando, no. Lo dice la palabra de Dios, porque para ello tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, en el versículo 12 dice: entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió a César: ¿has apelado a César irás? Cuando dice el consejo, se refiere a los consejeros que tenía Festo. Nosotros sabemos que todo tipo de funcionario, principalmente de la jerarquía que en ese tiempo tenía un gobernador, y en la actualidad también, lógico que tiene que estar acompañado de consejeros que lo van a asesorar, porque acordémonos que como seres humanos, por mucho intelecto que tengamos en algún momento, no lo abarcamos todo, no lo sabemos todo. Entonces, lógicamente se necesita también de la ayuda de los demás, de una ayuda, para que en aquellos casos en donde no hay conocimiento, pues ahí están los demás, pues. Entonces, cuando dice a César irás, esto al conceder la apelación del apóstol Pablo, el gobernador Festo automáticamente se retira del caso y lo transfiere al emperador. La Nueva Biblia al día dice, de este mismo versículo dice: Festo habló con sus consejeros y después dijo: has pedido que te juzgue el emperador te juzgará. Ya lo dijimos, el Imperio Romano ha sido uno de los imperios más malévolos, uno de los más sanguinarios. La historia de sus emperadores. El emperador es un equivalente a ser un rey o César, como ellos mismos se autonombraron. Ya no digamos, en ese tiempo, Nerón. A través de la historia secular, este personaje de Nerón fue un nefasto, un maquiavélico, una figura de anticristo, porque masacró a muchos judíos, a muchos cristianos evangélicos de diversas nacionalidades, que ya para ese tiempo ya el evangelio de Jesucristo se había propagado. Y muchos griegos y de otras nacionalidades llegaron a los pies del Señor y fueron perseguidos brutalmente en ese tiempo, empezando por emperadores malévolos, sanguinarios, genocidas, como Calígula, ya no digamos Nerón. Mas sin embargo, lógicamente, era más fácil que en el tribunal de César hubiera más justicia que injusticia que en este tribunal en Cesarea. ¿Por qué? Porque los judíos estaban al acecho. O sea, si lo analizamos desde el punto de vista terrenal, el apóstol Pablo estaba en desventaja, pero grandísima. Mas sin embargo, cuando nosotros nos encontramos en desventaja en cualquier aspecto de la vida, tanto espiritual, terrenal, físicamente o material, el Señor siempre va a estar con nosotros. Entonces,
El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo remarcamos muchísimo. Actúa con sabiduría y con sensatez, con fe plena en el Señor, al tomar la decisión de apelar al César y ser juzgado en un tribunal de mayor jerarquía e imparcialidad de lo que se le estaba acusando, pero al mismo tiempo dar testimonio. Nos podemos encontrar en situaciones desventajosas muchas veces. Podemos estar en angustias o en peligros de muerte, pero siempre debemos de dar testimonio de que Jesucristo, el Hijo de Dios, es nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que dio su vida por nosotros, por toda la humanidad, de cada pueblo, tribu, lengua y nación, desde oriente, occidente, norte y sur, tanto de América, Europa, Asia, África y Oceanía. Y por lo tanto, aquí nosotros nos damos cuenta cómo a través del tiempo ha existido, y triste y lamentablemente sigue existiendo la injusticia, la persecución en contra de los cristianos evangélicos. Entonces, yo te quiero decir, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que el Señor es grande en amor y en misericordia. Y como lo dijimos, nuestro abogado defensor, el abogado de abogados, que no ha perdido ningún caso ni lo perderá, y que la batalla más importante que él libró fue en la cruz del Calvario, y la ganó. Ahí derrotó y triunfó sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el enemigo. Y estuvo 3 días y 3 noches allá abajo, en el corazón de la tierra, y ahí mismo, a su propio territorio, le fue a quitar las llaves de la muerte y del Hades al enemigo. Al tercer día resucitó, y luego estuvo unos días con los discípulos, terminando esa obra que él estaba haciendo en ellos también, preparándolos para cuando él ascendió al cielo. Cuando él asciende al cielo, lo hemos leído en el libro, aquí mismo en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 de los versículos 8 al 10, cómo él fue llevado al cielo. Él subió al cielo, se sentó a la diestra del Padre. Está vivo, porque él vive por los siglos de los siglos. Amén. Está intercediendo por nosotros, nuestro abogado defensor. El abogado de abogados es Jesucristo. Y aquí nos estamos dando cuenta cómo, a pesar de los atropellos, de las agresiones verbales, de las trampas y todo eso que quisieron hacer estos, siempre el Señor estuvo al lado del apóstol Pablo. Así como hoy en día, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, el Señor está a nuestro lado. Amigo y amiga, aunque no conozcas de la gracia de Dios en Jesucristo, por misericordia es que todos los días es que nosotros amanecemos con vida. Por misericordia es que cada noche antes de acostarnos debemos de darle gracias a Dios porque nos ha dado un día más de vida. Por ello, hoy te digo, cuán grande es nuestro Dios. Cuando andábamos lejos de la presencia de Dios, muertos en delitos y en pecados, estábamos expuestos a toda clase de maldades, de pecado, de desobediencia, de maldad extrema. Pero un día el Señor nos sacó de ese fango, nos quitó esa venda de los ojos, abrió nuestros oídos, nuestros ojos y nuestra boca para que fueran espirituales. Nuestro corazón fue
lleno del amor de Él. Y por eso te digo, hoy, en esta oportunidad, hay un propósito. Cuando nosotros estamos en este lugar y en los lugares en donde el Señor nos ha dado el privilegio y la honra es para el Señor Jesucristo de llevar la palabra a manera de testimonio y con humildad lo decimos. El Señor nos ha concedido ir a predicar a varias iglesias, de llevar la palabra tanto en la enseñanza profunda de la palabra de Dios como el Evangelio a varias emisoras de radio acá en la ciudad capital de Guatemala. Pero lo hacemos con amor, con temor de Dios, con amor al prójimo, con humildad. Porque no lo estamos haciendo para el hombre, no lo estamos haciendo para que se diga, él, por vanidad o por enaltecernos, no. Es el deber. El Señor nos ha puesto como atalayas. Tenemos que dar testimonio. Da de gracia lo que de gracia recibisteis, dice la palabra, como atalayas. ¿Por qué? Porque un día, cuando nos presentemos ante el Señor, Él nos va a pedir cuentas de lo que Él nos dio. Y si Él nos dio el privilegio de predicar su palabra, de llevar las buenas nuevas de salvación a los demás, lo tenemos que hacer, como ya lo dijimos, con amor, con temor de Dios, con amor al prójimo, con humildad, con esfuerzo y con dedicación. Entonces, es nuestro anhelo que a través de estos estudios bíblicos sean de bendición, porque esto mismo nos fortalece. Y hoy el Señor nos ha mostrado que en cualquier caso jurídico que está pasando un hijo o una hija de Dios, podemos tener un abogado desde el punto de vista terrenal, defensor, un licenciado, en algún caso que tengamos, o que en este momento seguramente algún hermano o alguna hermana en Cristo está pasando por un momento difícil. Quizás lo han acusado como hicieron con el apóstol Pablo y está siendo defendido. Pero yo te digo, amado hermano, amada hermana, si tú te encuentras en algo similar o peor, tienes un abogado, el abogado de abogados, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy le damos la honra y la gloria al Señor por esta palabra que nos ha dado. No importa el tiempo, muchas veces pues debido a que es más extenso el estudio, pues lo utilizamos más de 1 hora, 1 hora y media o hasta 2 horas hemos llegado como en 2 oportunidades, porque fueron bastante los versículos que eran necesarios darlo a conocer en una misma reunión. Hoy fueron 12 versículos, algo breves, pero lo hemos hecho con todo nuestro corazón y que sea de bendición. Vamos a orar para dar por terminado este servicio. Amado Padre que estás en gloria, hoy te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de poder recibir el consejo de tu palabra. Hoy te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación y adoración a ti, Padre Celestial, porque eres bueno, porque tu justicia y tu misericordia permanece para siempre. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás con nosotros como el único mediador entre Dios y los hombres. Gracias, Señor, por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, dando tu vida, derramando tu sangre preciosa en la misma, para redimirnos de nuestros pecados, para que fuésemos salvos, sanos, libres y con vida eterna en abundancia. Yo te pido, Señor, que esta palabra haya quedado grabada y haya sido escrita en nuestros corazones, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que la entendamos, para que la pongamos por obra, porque ha sido revelada por el Espíritu Santo, y que demos fruto al 100%. La gran comisión que tú nos enseñas, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, debe estar siempre presente en nuestras vidas, Señor. Por aquella que no te conoce y que hoy escuchó esta palabra, yo te ruego, Señor, que le abra su entendimiento, que le abra sus oídos, sus ojos, Señor, su corazón, para que pueda ver tu gloria,
para que pueda dejar quizás esa vida de desobediencia, o no sé cuál sea su condición de rebeldía ante ti, pero sea cual sea, para ti no hay nada imposible, Señor, porque dice tu palabra: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, dice tu palabra. También dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Por lo tanto, hoy te pido, Señor, que toques el corazón de aquella persona que no te conoce, que toques el corazón de aquel hermano, de aquella hermana en Cristo que está caído o caída de la gracia, que por algún motivo se descuidó, se enfrió y hoy está en el mundo. Por favor, dale tiempo a que se arrepienta. Atráelo con lazos de amor y de misericordia, Señor, para que se reconcilie contigo. Por aquel hermano, por aquella hermana en Cristo que está perseverando y que está pasando por momentos angustiosos. Yo te lo pongo en tus manos, Señor, para que les dé fuerzas, voluntad, valor y fortaleza. Que el Espíritu Santo esté con ellos siempre, para que les dé sabiduría, inteligencia para poder enfrentar las pruebas, las tribulaciones, las angustias que son necesarias para poder entrar al reino de los cielos. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia permanece para siempre. Gracias, Señor. Te pido que esta palabra, Señor, sea de bendición y que cada día nos exhorte, nos consuele y edifique nuestra relación contigo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. A nombre de el hermano pastor Benjamín Omar Morales, su esposa Lunisol Castellanos de Morales, de toda su familia, de toda la congregación de Ministerio Rama de Olivo de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco del departamento de Guatemala, de su servidor, hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez. Es nuestro deseo nuevamente que en la próxima reunión podamos nuevamente seguir estudiando la palabra de Dios y que en medio de dificultades, lo reiteramos, nuestro abogado es Jesucristo, el Hijo de Dios. Nuestra fe, nuestra confianza plena está en Él. Y si Jesucristo es el centro y la razón de nuestro existir, con fe, con convicción plena en Él, nada ni nadie nos hará daño. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hasta pronto.